En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes las hacen posibles. En Chueca hay un bar con nombre de drama y alma de fiesta. Es de esos sitios en los que si alguien se emociona lo hace al rebañar la salsa del plato. El local es un trenecito mínimo en la calle de San Lorenzo. Barra de un lado, 4 sencillas mesas del otro, platos escritos en la pizarra, azulejos de tasca vieja y un detalle importante. Aquí la cocina no está al fondo, sino en el centro, justo detrás de la barra, a la vista de todos. Carmen Alti y José Certucha guisan, emplatan, sirven, recomiendan el vino, preguntan qué tal y si hace falta recuerdan que la puerta se ha quedado abierta. Todo pasa en directo, sin decorado pero con mucho esparpajo. Detrás de este bar mínimo están Carmen y José, que vienen de casas muy serias, como The Stage, Vivo, Smoke Room, y que un día decidieron que querían cocinar para gente que se les pareciera un poco más. Amigos, vecinos, familias, curiosos que pasan por delante y se quedan mirando la barra. Montaron la llorería con la idea de democratizar la técnica, de esconder muchas horas de oficio detrás de platos que parecen simples, de servir vinos que cuentan cosas sin arruinar a nadie y de ofrecer un servicio muy cercano, casi descarado a ratos, donde cocina y sala son la misma cosa y el saludo te lo da quien te va a guisar el siguiente pase. La llorería tiene un nombre de chiste y un lema heredado del a llorar a la llorería, pero en realidad es lo contrario de un lugar para lamentarse. Es un bar pequeño con un sol Repsol y una recomendación Michelin en la puerta. Más de 50 vinos bien escogidos y una carta cortísima en la que los platos se resumen en 3 palabras y luego se despliegan en la mesa con una mezcla de técnica y juego. Aquí se come tomate miso noisette, coliflor bacon puntillita, tamales rescatados de la memoria familiar y platos que parecen venidos de medio mundo pero que al final se viven como lo que son, cocina hecha para pasarlo bien. Lo que lo hace especial no es solo lo que llega al plato, sino cómo llega. Todo se cocina y se sirve a la vista, como si la sala fuera una prolongación de la encimera. No hay camareros escondidos ni partidas estancas. La misma persona que remueve una salsa es la que te mira a los ojos cuando te deja el plato y te propone un vino. Y eso tiene un coste. Por eso Carmen y José han decidido hacer algo casi revolucionario en este oficio. Cierran fines de semana y ahora también martes y miércoles a mediodía, para que el equipo tenga vida fuera del bar y pueda seguir cuidando a la gente sin romperse por el camino. Hoy vamos a hablar con ellos de qué supone cocinar y servir en directo, de cómo se construye una relación con los clientes cuando te ven sudar a 2 metros y de cómo se cuida a un equipo en un local que vive con lista de espera pero que quiere seguir siendo un bar donde venir a olvidarse de todo. Bienvenidos a este nuevo episodio de En la Sala, el podcast de The Fork que descubre las historias detrás del servicio y da voz a quienes lo hacen posible. Yo soy Lara Comte y hoy comparto mesa con Carmen Alti y José Certucha de La Llorería. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lara. Compartimos contigo porque Carmen no ha podido estar hoy. Sí. Muchísimas gracias por recibirme en vuestro maravilloso bar. Nada, un placer para nosotros que estéis aquí, que queráis ayudarnos a contar esta historia y que nos ayudéis a seguir. Qué bien. Yo te quería empezar preguntando en qué momento, porque sé que la decisión fue de ambos, en qué momento viniendo de sitios como The Stage, como grandes casas, decidisteis que queríais montar un pequeño bar. ¿Cómo fue esa transición? Pues al final, yo creo que como a mucha gente la pandemia nos sentó en casa y nos dio un tiempo para reflexionar, ¿no? O sea, viniendo de eso, ¿no? De un oficio en la que precisamente pues a veces lo que más falta es el tiempo para pensar, para analizar, sobre todo a nivel personal y sobre todo cuando estás, pues vamos a decir, en los escalones un poco más bajos, en el día a día, en esa cocina intensa, loca, de muchas horas, pues al final te da como a veces poco tiempo a replantearte las cosas. La pandemia cambió eso. La pandemia de repente nos metió en casa y nos hizo decir, vale, pues por ejemplo, todo este tema de la formación, ¿dónde iba? ¿Dónde queríamos que llegase el conocimiento que nos habíamos estado esforzando durante tanto tiempo por adquirir y por acumular? Aparte del simple hecho del querer aprender, que es precioso, todo, cuando le quitas el romanticismo, hay un fin. Y es innegable, porque al final, de alguna manera, teníamos que seguir con esto, ¿no? Entonces era cómo íbamos a seguir. Y a partir de ahí, pues, nació como esa pequeña semillita
oye, ¿y cómo sería? ¿Cómo sería hacerlo a nuestra manera? ¿Qué podríamos hacer? ¿Fue un proyecto que nació de los dos? Es decir, ¿era una conversación viva que teníais? Totalmente. ¿Cómo fue? Todo empezamos a hablar y yo creo que también nació del hecho de que ambos sabíamos que solos era muy difícil, por no decir imposible. Imposible, ¿no? Al final enfrentarte a algo solo completamente y encima cuando sabes que no tienes padrinos, vamos a llamarlo así, que no hay nadie detrás que te respalde, que no eres esa persona conocida a la que ya le han ofrecido, a la que no hay inversores, que no hay nada. Que aquí hay crédito. Claro, que aquí hay personas. Entonces, cuando sabes eso, sabes que solo es tirarte mucho al barro. Y siendo dos también lo era, pero por lo menos sabes que tienes una persona en la que apoyarte, que sabes que cuando las cosas sean difíciles vas a tener a otra persona a tu lado que al final te apoya, que está en lo mismo que tú, que no vas a sentir esa soledad que se siente en el emprendimiento y que es innegable. Entonces para nosotros estaba muy claro que teníamos que tener a una persona al lado. Veníamos de haber estado trabajando juntos, de haber conectado mucho. ¿Dónde trabajabais juntos? En The Stage fue donde nos conocimos y yo entré, Carmen ya estaba allí y simplemente la vida hizo que estuviésemos en la misma partida, que nos conociésemos, que empezásemos a trabajar mano a mano allí y que empezásemos, pues oye, a formar una relación y a, pues eso, a empezar pues esa amistad que luego nos ha llevado pues a donde estamos ahora mismo, que es un sitio que yo creo que ni siquiera nos imaginamos el primer día que nos vimos. Te lo quería preguntar, claro, si teníais claro que fuera un bar... Yo creo que todo, en nuestro caso por lo menos, todo ha cambiado mucho, todo ha sido muy natural, nos hemos ido adaptando mucho a lo que ha acabado siendo todo. Del primer modelo mental que teníamos de lo que queríamos hacer. ¿Cuál era ese primer modelo mental? Nosotros queríamos poner un sitio de bocadillos o de sándwiches. ¿Sí? En un mercado. O sea, la disposición era como muy adaptarnos a lo que hubiese. Empezamos a buscar locales y al final, quieras que no, la búsqueda de local te acaba poniendo. Claro, te condiciona, te aterriza, ¿no? Totalmente. O sea, para que os hagáis una idea, nuestro primer cosa de cuáles eran los límites era el círculo de la M30. Ese era, o sea, nuestro límite era que viviese gente, que hubiese poder aprovechar un poco el movimiento madrileño para poder coger impulso, sobre todo al principio. Esa era nuestra única condición. ¿Visitasteis muchísimos locales? Vimos muchos locales, vimos muchas cosas, preguntamos mucho, intentamos durante ese periodo pues formarnos un poco en el tema de gestión mientras hacíamos ese trabajo y al final eso nos ha condicionado un montón, ¿no? O sea, cuando de repente encontramos este local, pues al final probablemente si el local hubiese sido distinto, pues igual el concepto hubiese sido otro, igual, quién sabe, ¿no? O sea, es que al final es eso, como veníamos con la libertad de somos nosotros y vamos a hacerlo como buenamente podamos y sepamos, y esa inexperiencia al final te da una libertad, claro, que puede salir muy mal, innegablemente, pero que nosotros creo que pudimos aprovecharla y que algo quiso que no saliese mal y que hoy podamos estar aquí contando pues un poco todo esto. ¿Y se lloró mucho por el camino? ¿Por eso la llorería o por qué? No, nosotros siempre decimos que al final lo que queríamos y que todo esto de la llorería viene de que queremos ser un sitio en el que quepa todo el mundo, en el que cuando ya no te quieran escuchar, en el que cuando sientas que no tienes un lugar al que ir para poder sentirte como necesites sentirte, aquí puedes venir, porque aquí intentamos, no hacer esa cosa de juzgar, aquí intentamos que quepa todo el mundo, aquí... Lo que es un bar. Pues me interesa mucho la decisión y la reflexión esta de que os interesaba hacer un sitio al que pudiera venir vuestra gente, ¿no? Amigos, familia, vecinos viniendo de la alta gastronomía, al final... ¿Cómo lo viví? O sea, entiendo perfectamente esa sensación, pero si quieres compartir un poco... Al final llega un momento en el que por lo menos yo creo que Carmen y yo sentimos
joder, que queríamos tener el sitio al que nosotros iríamos en nuestro día libre. Un sitio que, oye, yo siempre lo digo, quizá no somos un restaurante y yo tampoco le voy a vender a la gente que somos un restaurante para todos los días, porque la realidad de la vida que tiene la gente para nada puede permitirse salir a comer todos los días, pero tampoco queríamos ser un sitio que fuese elitista, que fuese solo para unas pocas. Queríamos tener un sitio en el que más o menos cualquier persona en una ocasión especial, en un día bonito, en un día que quieran disfrutar, pues puedan venir y no cerrarnos a la gente, que al final es como que hay sitios que directamente su modelo de negocio se cierra completamente a una inmensa mayoría de la población. Pues era lo que nosotros nunca habíamos querido, porque nosotros no pertenecemos a esa élite, a ese pequeño porcentaje de la población. Claro. Entonces, joder, yo quiero eso, yo quiero un sitio al que pueda venir mi familia, al que puedan venir mis amigos, al que podamos... Eso, lo que te digo, yo creo que queríamos el sitio al que iríamos nosotros. Y donde se pueda repetir también, porque al final pues quizá una vez en la vida te puedes permitir un 3 estrellas, pero no será el sitio donde vas a llorar tus penas, ¿no? Y además... O donde vas cuando quieres celebrar. Totalmente, y nosotros nos hemos dado cuenta en este camino que llevamos de que el cliente que te llena el restaurante es el cliente que viene una sola vez, pero que el cliente que a largo plazo te paga las facturas es el que repite. Es el que hace casa contigo. ¿Sabéis más o menos qué porcentaje de cliente repetidor tenéis? Ahora mismo, la verdad es que... De cabeza, sí. Es que la cosa de los números es una cosa que no se nos escapa, lo tenemos bajo control, pero en este sentido somos poco de mirar eso. A través del software lo podéis ver, ¿eh? Vale. Eso me tenéis que enseñar el número, los porcentajes. Lo podéis ver, sí, pero al final hay un gran porcentaje de cliente repetidor. O sea, en el restaurante que el 20-30% de cada servicio sea cliente repetidor, a mí me parece una pasada. Sí. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, sí, el cliente nuevo pues al final es el que te sostiene, pero el que paga las facturas al final de mes es el cliente que repite. Total. Es el cliente que te quiere venir y que te permite pues que el miércoles al mediodía puedas estar lleno. Entonces, y además es una gozada, porque el cliente que hace casa contigo hace que tú también hagas casa con él. Y inevitablemente... para nosotros estar cómodos mientras hacemos lo que nos gusta hacer, pues oye, todo el mundo agradece en su trabajo poder tener esa complicidad y poderse sentir más cómodo también gracias al cliente. ¿Y cómo fue para vosotros ese cambio de pasar de la intimidad o la soledad de la cocina a de repente estar expuestos y formar parte de la sala? Fue bestia, o sea, literalmente nunca habíamos hablado con el cliente de esa manera. Ni visto sus reacciones. Yo nunca en mi vida había puesto una cuenta encima de la mesa. A mí, yo recuerdo que al principio a mí me daba vergüenza ponerle la cuenta a la gente. Porque yo decía, joder, esta gente se está viniendo a gastar dinero aquí. Me daba como vergüenza ponerle la cuenta a la gente, cobrar a la gente, porque era una cosa que yo no había hecho jamás. Claro. Entonces fue bestia. El cambio fue bestia, y sobre todo porque fue sucediendo, ¿no? Porque al principio ni siquiera era la idea. O sea, nuestra idea al principio era un poco estar Carmen y yo en la parte de cocina y tener a una persona en sala. Luego es verdad que con ayuda y con consejos y escuchando a otras personas que tenían sus negocios y que vinieron al principio, que fueron los que nos dijeron, oye, igual estaría bien que los que anfitrionaseis fueseis alguno de los dos. Entonces ahí fue cuando se tomó la decisión de que igual yo tenía que hacer esa parte, vamos a decir, de sala durante el servicio,
para que la gente sintiese que había y que una de las personas que manejábamos un poco el cómo queríamos que fuese esto, fuésemos a la vez las que estuviésemos teniendo pues ese control de cómo queríamos hacerlo y cómo queríamos sobre todo tratar al cliente y hacer que el cliente se sintiese en el restaurante. ¿Y qué tal la experiencia después de estos años? Pues yo al final, por ejemplo, hablando por mí, a mí me está gustando. Me está ayudando a ver otra cara de la hostelería que a veces cuando estás metido solo en la cocina, pues no ves, ¿no? Que es esa cara que también es dura, pero que también es amable, ves muy realmente... satisfactoria, ¿no? Claro, ¿También? claro, ves esa reacción como más directa de la gente. Ha habido clientes que a día de hoy son amigos, con los que compartimos cumpleaños, con los que compartimos momentos bonitos, con los que compartimos espacio fuera de aquí, que era una cosa que yo ni siquiera me imaginaba Claro. que podría pasar. Y es gracias a esto, ¿no? Entonces, la verdad es que al final está siendo también satisfactorio el poder hacerlo. Y aunque haya sido un cambio bestia, pues oye, tiene su parte que también está siendo muy chula y muy bonita. ¿Creéis que ha influenciado en vuestra cocina a nivel de... Es decir, el estar en contacto directo con la reacción del comensal quizá os hace ser más conscientes de lo que funciona, de lo que no funciona? Sí, aunque creo que en nuestro caso siempre esa parte hemos intentado como que no sea tampoco el motor de cómo cocinamos y de cómo hacemos la parte del proceso creativo. Ha habido platos que hemos tenido en el restaurante que desde el principio y desde la parte creativa sabíamos que igual no iba a ser un plato que le iba a gustar a todo el mundo o que todo el mundo iba a entender, pero para nosotras sentíamos que era importante Que formaba parte de la esencia de la llorería. que ese plato estuviese, porque si no dejábamos clara también la línea de estilo de cocina que queríamos llevar nosotros personalmente, y solo nos íbamos a lo que recibíamos de lo que querían, por así decirlo, desde fuera de nosotros, perdíamos la esencia que para nosotros es una cosa que aunque suene muy romántico pero que en cierto modo queremos mantenerla y queremos que siga estando. Era el motor de Abrir Persiana. Totalmente. Hacer una cocina con vuestra identidad, ¿no? Sí. ¿Y qué es eso? Y hombre, y luego, igual que digo esto, digo que también somos conscientes, ni todo de un lado ni todo del otro. Creemos que esa conversación con el cliente es muy válida, muy enriquecedora y que nos ha ayudado mucho, pero es verdad que intentamos que no sea al 100% oye, pues si yo recibo de ti, por mucho que reciba de ti, quizá que igual a este plato le harías X o que lo que se lleva ahora es un ceviche y que lo que quieres es un ceviche, pues yo no lo voy a hacer. Bueno, pues que esa relación también es de ida y vuelta, porque al final cuando sois un concepto, no diré económico, pero sí asequible para una clase media, etcétera, y con una carta pues apetecible, etcétera, también estáis ganando un cliente habitual del que hablábamos, que también lo podéis educar en cierta manera. Quizá la primera vez que viene no se atreve con los platos quizá más complejos, pero poco a poco pues también es como un ida y vuelta, ¿no? Una conversación que tenéis. Y eso, por ejemplo, hemos ido aprendiendo. Claro. En el sentido de, justamente como te decía, ha habido platos que directamente solo se lo poníamos al cliente que volvía. Al cliente de la primera visita... O sea, luego, soft. Claro, luego también aprendes, ¿no? Claro, poco a poco. Y al final aprendes que aquí hay que pagar las facturas y que las nóminas y el alquiler el día 1 tienen que estar pagadas. Claro. Y eso por mucho que queramos romantizar las cosas... Eso, no romanticemos, que esto es un negocio. Eso hay que tenerlo claro. Pero entonces es eso, ha habido cosas y platos que era como, bueno, vamos a esperar a una segunda visita, a que el cliente entienda qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos transmitir, y ahora sí que vamos a jugarte otra parte. Ahora ya sabes que vienes a probar cosas que no habías probado.
que vienes a una cosa pues con ese estilo, con ese punto, vamos a decir, más creativo, que intenta salirse un poco del molde. Entonces, pues sí que esa cosa de jugar también con el cliente. Bueno, como la segunda cita, ¿no? En la primera cita no sacas quizá Claro. los pesos pesados, te esperas un poquito Sí. más adelante. Y la parte de los vinos, sé que trabajáis con vinos naturales. ¿Cuál es vuestra propuesta? ¿Qué tipo de vino trabajáis? Pues al final la propuesta es que esto, o sea, lo que hablábamos antes de adaptarnos, mira, por ejemplo, yo creo que el tema de bebidas y del vino ha sido una de las cosas que más han cambiado desde que abrimos el restaurante. O sea, ni Carmen ni yo teníamos ni puñetera idea, ya no solo de vino, sino de cómo vender un vino, de qué buscábamos, de cuál era el estilo de propuesta respecto al vino que queríamos llevar, de si iba a ser una pata, vamos a decir, más o menos importante de la propuesta. Nosotros abrimos y teníamos 3 vinos tintos, 3 vinos blancos y 2 vinos dulces. Yo no me acuerdo ahora mismo, no sé decirte si teníamos un espumoso, pero creo que ni siquiera. Ahora, con el tiempo, en menos de 4 años, la propuesta ha ido a que estamos ahora mismo con una bodega de entre 110 y 130 referencias, de las cuales casi 20-25 de ellas las abrimos para hacer vino por copas, para que la gente pueda probar, o sea, ha cambiado radicalmente y se ha convertido, pues oye, en una parte, vamos a decir, importante. Para nosotros siempre lo más importante va a ser la comida. Y yo esto es algo que siempre hemos tenido claro, que la manera en la que cocinamos y en la manera en la que servimos es la pata, el eje central. Pero que el tema de los vinos ha cambiado mucho y se ha convertido en algo, joder, a lo que también le damos importancia, que nos hemos dado cuenta que el cliente agradece que le expliques, que también tengas esa parte, que puedan hacer como una cosa, como un poquito alargar la parte experiencial del venir aquí. ¿Y cómo habéis aprendido? ¿Os han ayudado los distribuidores? Yo esto siempre lo digo, al final hacer una buena relación con tus distribuidores es súper enriquecedora. ¿Por qué? Porque cuando vienes de no tener el control sobre algo, establecer una relación buena con gente que sabe mucho lo que está haciendo, que te puede ayudar, saber escuchar, empezar a hacer catas, irte con ellos a su sitio, a abrir y pasarte una mañana entera probando cosas y sobre todo probando y escuchando a una persona que es experta y que te sabe explicar lo que estás probando. Para que tú luego puedas ser ese embajador con el comensal. Totalmente, que eso es lo que además nosotros intentamos hacer aquí, que es hacer esa parte de no solo te pongo el vino, sino te intento contar un poco de lo que te estás bebiendo. Nosotros nunca hemos tenido una carta física en cuanto al vino. ¿Por qué? Porque precisamente como somos muy conscientes de nuestro propio desconocimiento, a mí me das un papel con 100 nombres y yo no me entero de nada. Yo no sé nada. Ahora poco a poco voy conociendo y voy tal, pero sigo teniendo claro que la inmensa mayoría de la gente no va a saber. Entonces, ¿cómo os acercáis entonces al comenzar con el vino? ¿Le preguntáis directamente? Directamente, hablamos con las personas y les decimos, oye, vale, ¿qué quieres? Voy a querer vino, vale. ¿Creéis que preferís una botella, tirar con algo que sepáis que os gusta y tirar con ello? ¿O preferís hacer copas y vamos probando y tal? ¿Que prefieren hacer copas? Vale, oye, ¿con qué queréis empezar? Empezamos con algo espumoso, empezamos en blanco, en tinto. Oye, pues yo prefiero blanco y yo prefiero tinto. Vale, y dentro del blanco, ¿qué prefieres? ¿Te gustan los vinos un poco más secos, un poco más aromáticos? ¿Buscas algo más ligero? En el tinto, pues oye, ¿qué buscas? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta la madera? ¿Te gusta algo más fresco? ¿Te gusta que tenga pues ese puntito de acidez? Y porque creemos que
te vuelvo a decir, eso es lo que nos gustaría tener cuando salimos. Como cliente. Claro. Hacéis lo que os gustaría Claro, recibir. al final es totalmente. O con el tinto, pues oye, mira, me gusta este tipo de blanco o me gusta este tipo de tinto cuando van a botella. Vale, pues le digo, vale, pues mi compañero Javi o yo en este caso, vamos, vemos lo que tenemos en bodega y sacamos 4 o 5 referencias que se acerquen a lo que el cliente nos pide y a lo que nos ha dicho de boca. Y con esas botellas nos acercamos directamente a la mesa, les presentamos las botellas, les contamos un poco de qué son, de qué se van a encontrar, de cuánto cuestan. Claro. Porque es una cosa que hay que ir, y nosotros siempre hemos optado por la opción de ir muy de frente con el tema del precio, porque no queremos, sabemos lo que es una mala sorpresa. Y al cliente lo agradece, saber el precio siempre se agradece. Totalmente. Entonces vamos, te decimos, oye, pues esto es tal, esto es cual, esto cuesta tanto, esto... Y ahí pues se genera también una conversación en la que yo creo que el cliente agradece ver honestidad. Ver que le estás haciendo entender un poco más lo que se va a encontrar, que no es el hacer por hacer, que no es elegir a dedo y que no es necesario que elijan a dedo y que nosotros no elegimos a dedo, sino que elegimos un poco pensando en cada persona, que luego es muy parecido a lo que hacemos con la comida. Porque al final el estilo de cómo ponemos la comida, nosotros tenemos la carta en una pizarra, pero a día de hoy yo creo que el 90-95% de los clientes ni siquiera mira la carta. Os dicen 5 para compartir. Claro, no, directamente también entramos un poco de la misma manera al cliente. En plan de, oye, bueno, bienvenidos, sacamos bebidas, sacamos un aperitivo, bienvenidos. Aquí lo que nuestro, vamos a decir, concepto ideal es pues que podáis compartir, que podáis probar más cosas diferentes, y siempre le ofrecemos al cliente pues 2 formatos. El clásico, que lógicamente lo tiene que haber porque hay todo tipo de personas y que vienen buscando y que vienen con una idea diferente, en el que siempre decimos, pues oye, hay el clásico, cogemos toda la carta de hoy, la explicamos muy bien y podéis elegir. O siempre ofrecemos el formato de, oye, os hacemos unas pequeñas preguntas de qué os gusta, qué no os gusta, si tenéis algún tipo de alergia, algún tipo de limitación, y a partir de esa información directamente les vamos sacando y se lo decimos, le decimos, ¿os parece bien si os vamos sacando los platos que pensamos que mejor os van a encajar, que creemos que mejor os van a funcionar? Y aquí no hay menús, y además esto se lo explicamos también, que no se preocupen por las cantidades, que no es algo fijo, claro, que no es algo fijo, que les vamos a ir preguntando para ver en qué punto se sienten cómodos, en qué punto prefieren que paremos, si quieren pasar al postre, porque creemos en esa experiencia pues hecha un poco más a la medida de cada persona, porque cada persona somos un mundo y queremos respetar también esa parte porque creemos en eso. Qué bueno. Además, ahora creo que el sector está muy saturado de propuestas muy cerradas, de menús de degustación que evidentemente tienen todo el sentido del mundo en según qué propuestas y en según qué espacios, pero hay restaurantes que de repente pues tienen una propuesta más sencilla o más accesible y también quieren imponer un menú de degustación porque es mucho más fácil para la cocina, porque la organización de un menú al final es ABC y le llaman menú de degustación a todo, y a mí me encanta personalmente la libertad de poder ir a un sitio y decir, oye, me pongo en tus manos, no me gusta esto o me encanta esto, pero somos 2, somos de bien comer, ponnos 5 medias raciones, lo vamos viendo, es mucho más divertido, ¿no? Te repito, hacemos lo que nos gustaría que hiciesen con nosotros. Con vosotros, claro. Entonces Me encanta que hablas en femenino, ¿eh? Hombre, lo intento. Vengo de una vida de mujeres. Mi socia es una de las mujeres más maravillosas que conozco. Es el motor de todo esto. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no integrar ya un poquito y empezar a intentar integrarlo todo un poco y a quitarnos un poco la careta del masculino, del femenino, de cómo hablar, de pues si al final... No hay que las palabras significan cosas. Sí, y son integradoras. Total. Sobre todo las palabras son integradoras. Y si, como vuestro bar. Claro, y si sí, o por lo menos vamos a intentarlo, joder.
que yo soy el primero que a veces me cuesta, que inevitablemente tenemos un tipo de... nos hemos criado en un tipo de mundo y eso es innegable, pero oye, en la medida que se pueda, vamos a intentar dejar atrás ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, vamos a intentar avanzar en lo que por lo menos creemos que el mundo está avanzando en una dirección correcta. Qué chulo. Hay otras cosas en las que igual no estamos avanzando en la mejor dirección, pero que por lo menos en las que creemos que sí que vamos, pues vamos a por ellas. Las pequeñas acciones son las que están en nuestras manos. Y hablando de integración, te quería preguntar por los comedores solitarios, que yo soy una comedora solitaria muy habitual y las barras son mis espacios favoritos donde ir a comer sola. ¿Tenéis mucho cliente habitual solitario? Pues a ver, sí que la barra está haciendo que venga mucha gente, por ejemplo, cliente extranjero o cliente nacional que viene a un viaje, que de repente está en un hotel de la zona por la noche y de repente dice, joder, yo quiero comer y quiero comer bien. Y tengo la oportunidad de hacerlo. Estoy en una ciudad como Madrid que mola, que tiene esa cosa gastronómica, joder, quiero aprovecharla. Entonces, para nosotros lo de la barra era importante por eso, porque creemos en el cliente solitario. Creemos en que, oye, en que todo puede molar y que puedes dejar que la gente venga y que esté a gusto y eso, ¿no? Y contar con todo el mundo, ¿no? Que no sea dejar fuera a la gente por el no, es que... O sea, sí, y también vamos a ser completamente sinceros. Las mesas... Son perdidas. Son perdidas. Claro, entonces, uno en una mesa de 4 es una pérdida. Claro, entonces nosotros para eso tenemos la barra. Las mesas sí que las dejamos para clientes que vengan en pareja o en grupos de 4, pero la barra sí, para nosotros. Además, para comer solo la barra es una maravilla. O sea, sí, porque te lo pasas de maravilla, ves a la cocina, ves el movimiento, sí, y de es hecho, un espectáculo. Dentro de lo que podemos, siempre cuando vienen clientes solitarios, no solo les ofrecemos la barra, sino que si podemos y si siguen habiendo sitios disponibles y tal, siempre les ofrecemos que se vayan a la parte del fondo, claro, que es donde está la cocina enfrente, porque para que puedan preguntar, para que tengan esa sensación de que no se tienen por qué estar aburriendo por estar solos en el restaurante, sino que precisamente también, pues oye, estamos, pueden ver, pueden bichear un poco, que para nosotros es también esa cosa de que no haya secretos, ¿no? De enseñar un poco la realidad y todo lo que hacemos, que esa también era una de las ideas de cocinar detrás de la barra, es esa. Claro. Y dentro de los clientes solitarios están los inspectores también y los premios. En tan poco tiempo tenéis un Sol Repsol, recomendación Michelin, hemos coincidido en muchos actos ya. ¿Cómo se lleva esto, el éxito? Pues mira, o sea, el punto de todo esto es al principio era incredulidad. O sea, yo recuerdo cuando recibimos el primer correo de que nos habían metido en guía Michelin, que nos recomendaban. O sea, yo recuerdo de mirar el remitente creyendo que era una broma. Creyendo que era un no me va a explotar No, en plan de esto no está pasando. Esto no nos está pasando a nosotros porque como nunca hubo ese planteamiento, yo creo que éramos tan nobles en esto, éramos tan nuevos, era tan ajeno esa parte de ser las cabezas del proyecto, que como que no cuentas con ello, nunca piensas que eso te va a pasar, no... Es casi como que te toque la lotería. Claro, no era el objetivo. Entonces, ¿cómo lo hemos vivido? Pues igual que te digo eso, te digo que lo vives con muchísima ilusión. Y que mola que sobre todo que valoren el trabajo que haces y tener esa cosa de que de repente al principio que estabas como muy encerrado aquí y trabajando y tal, que de repente desde fuera te digan, oye, lo estás haciendo bien, que desde luego que para nosotros la clave es que el cliente que se va cada día de aquí se vaya diciéndonos, oye, hemos disfrutado un montón, ha sido súper guay, voy a recomendárselo a no sé quién. Pensando en repetir. Claro, cuando sea mi cumple voy a venir porque, joder, me ha encantado. Eso es, al final, lo que realmente
pero de repente te llegan estas cosas, pues oye, un poquito más profesionales y hombre, la ilusión está ahí y es innegable. Y ha sido muy bonito y estamos muy agradecidas de que estas cosas nos estén pasando, porque además nosotros que siempre hemos sido completamente independientes y también aquí o sea, yo tengo que ser sincero hablando por mí, yo creía que todo era mucho más pantomima. O sea, yo creía que todo esto, y lo tengo que admitir, yo creía que todo esto era como más pantomima, que todo estaba, vamos a decir, más comprado, que todo dependía más de si tú hacías el ejercicio de cumplir ciertos estándares, de hacer ciertas llamadas, de invitar a ciertas personas. Y yo puedo decir que nunca hemos invitado a nadie al restaurante a comer que no sea un amigo, una madre, un padre, una persona a la que nos ha hecho ilusión invitar o qué tal, pero que nunca hemos llamado a nadie para que venga, para que hable. Todo orgánico. Todo ha sido súper orgánico, entonces ha sido muy bonito también. Oye, pues a mí me ha hecho, por así decirlo, pues como... sí, reconciliarme con la idea de que las cosas pueden pasar sin que fuerces a que pasen y en ese sentido pues también ha sido muy bonito y muy chulo el que nos hayan pasado y lo que te digo, estamos súper agradecidas, seguimos en esa nube de tal, sin perder el norte de que es el cliente del día a día al final el que quieres que te diga que se ha ido contento. Bueno, y al final la suma del cliente del día a día, de los premios, de la prensa y del reconocimiento, os han permitido tener una propuesta casi única en el sector, o por lo menos muy minoritaria, que es apostar por tener un equipo cuidado en el nivel personal. Sí. Porque sois un restaurante que cerráis los fines de semana, que esto para la mayoría es casi impensable, y ahora los lunes y los martes a mediodía. Explica un poco cómo es la parte del personal, porque claro, vosotros antes erais personal, ahora os toca cuidar a vosotros. ¿Cómo es la parte del personal? ¿Cómo tomasteis esta decisión? ¿En qué momento? Pues al final es una decisión que se ha ido tomando poco a poco, que no ha sido fácil, que por el camino ha sido una decisión que al final a veces son, pues sí, yo te voy a ser sincero, ha habido palos que nos hemos llevado, que nos han hecho tomar decisiones y darnos cuenta de lo que realmente es importante, porque a veces hasta que no pasa algo, por desgracia, como personas que somos, a veces reaccionamos ante el palo, ¿no? Y ante el golpe. Era una cosa que siempre nos había gustado hacer, pero que a veces el miedo pues te paraliza un poco. ¿Puedo preguntar qué palos os han pasado? Pues mira, yo por ejemplo, yo recuerdo de haber empezado la conversación de cerrar el fin de semana y que a las 2 semanas aproximadamente de la gala del Repsol, de que fuese a empezar toda la locura y todo, yo por ejemplo en mi caso falleció mi padre, repentino, falleció una noche sin tener nada previo, sin que hubiese una enfermedad, sin que hubiese nada, pasó en ese momento en el que todo parecía que estaba perfecto y que todo parecía un sueño como muy tal y de repente la vida y yo recuerdo que Carmen ya me había empezado a mí y yo era como todavía tenía mucho el miedo. Carmen ya me había dicho, oye, igual plantearnos de aquí a poco lo de que podamos cerrar el fin de semana, a mí todavía me podía un poco el miedo y tal. Pues para mí eso, en mi caso, que ahí yo, Carmen, como siempre, la verdad es que en esto creo que es mucho más valiente, que está mucho más dispuesta. Yo siempre he sido como más asustadizo, como con más miedo, y ahí, por ejemplo, fue cuando dije, ¿a qué voy a esperar? ¿No? Yo a qué quiero esperar si encima la persona que tiene que estar conmigo en esto ya estaba antes que yo. Entonces fue como, joder, vamos a tomar la decisión.
Estamos hablando un montón de Carmen y Carmen no está aquí. Descríbeme a Carmen. ¿Quién es Carmen y cómo es Carmen? Joder, Carmen es todo aquí. Carmen es una parte súper importante, ya no solo de esto, sino de mi vida. Lo ha sido en el último tiempo, ha sido mi compañera, ha sido mi confidente, ha sido una persona con la que paso mucho tiempo y sobre todo Carmen para mí ha sido un ejemplo. Ha sido un ejemplo de constancia, de trabajo, de cuidados. Yo la veo y sigo viendo esa persona que me sigue sorprendiendo y sigue siendo una persona a la que yo me quiero parecer en muchos sentidos. Entonces, claro, tener a Carmen ha sido la bomba. Ha sido la bomba y es eso, ¿no? Y Carmen siempre ha sido más valiente que yo a la hora de tomar ciertas decisiones, de cosas también, oye, pues más sencillas, ¿no? Como lo de, ya me acuerdo del día que Carmen nos dijo, oye, no podemos seguir teniendo no shows en un restaurante de 20 personas. Ponemos la Hay huella. que ponerlo de la huella bancaria. Ya está, o sea, se acabó. Y esto hay que hacerlo. O cuando yo no he estado bien, que no, lo que te decía, ¿no? Pues ha habido un primer palo, luego ha habido otro palo en la que yo de repente, pues por no estar bien a nivel personal, por no haber digerido pues ciertas cosas como lo que te he contado que pasaron en un momento en el que el tren iba a 300 y yo no supe bajarme para intentar sanarme, intentar entender ciertas cosas a nivel personal. No tuve ese tiempo, no me di esa oportunidad, pese a que la gente de mi alrededor quería dármela. Pero yo mismo no me la di. Te metiste en el trabajo. Y al final acabé pagando. Y ¿Qué te pasó? Pues pagué, pues que de repente me vi convirtiéndome en una persona de la que no me sentía orgulloso. Que yo no quería ser. En la que vi que la persona... o que me gusta pensar que soy una persona cuidadora, preocupada por la gente, que me gusta que la gente de mi alrededor esté bien y que siempre intento hacerlo, pues de repente esa persona había dejado de estar y me había convertido en una persona un poco que no me gustaba, que había dejado de cuidar y que de esa manera además estaba haciendo daño a la gente de mi alrededor y estaba haciendo daño a personas que eran muy importantes para mí. Es que para cuidar hay que estar uno bien. La salud mental en restauración es un temazo, ¿eh? Sí. Porque el desgaste no solo físico, sino mental de una cocina, de un servicio, de la adrenalina de un servicio... Y de la vida fuera de aquí. Sí, claro, pero porque, claro, porque si tienes un trabajo de oficina, sí, totalmente, pues totalmente, más tolerable, ¿no? Totalmente. Pero si sales de aquí, Claro. si sales a la vida con ya una adrenalina y con un estrés bestial, es mucho más difícil de llevarlo todo. Sí, entonces es eso, ¿no? Y entonces esas cosas y esos momentos de cuando de repente te das cuenta de ciertas cosas, pues te hacen tomar decisiones. Y ahí, por ejemplo, Carmen siempre ha estado para decirme, necesitamos esto, vamos a hacerlo. O sea, punto. No hay... Esto puede ser una opción, vamos a hacerla. Para volver para atrás siempre habrá tiempo, pero hay que hacerla, ¿no? Como ha sido este último cambio que hemos hecho de él, empezar a cerrar lunes y martes para que todo el equipo y todas las personas que trabajen aquí tengan más días de turno seguido que de turno partido, que podamos recuperar un poco el control de nuestra vida fuera de aquí, que no sintamos que se nos está yendo la vida por el trabajo. Porque si es eso, esto deja de tener sentido. No, de que al final aquí se trata de disfrutar. La restauración es hedonismo. La gente va a comer a un restaurante para ser feliz y para pasárselo bien y para disfrutar. Si no estáis disfrutando los embajadores del disfrute, totalmente. Aquí no hay disfrute para nadie. No, Entonces, totalmente. Los primeros que tenéis que estar gozando de la experiencia de la barra, de estar aquí hablando con la gente, etcétera, sois vosotros. Y el discurso cambia mucho. Claro. O sea, vienes con otra energía. Sí, totalmente. No es una cárcel, sino que es la fiesta que tiene que ser. Sí, y que... No cada día, obvio. No cada día, y sigue siendo un trabajo claro. y todo, pero no es la misma la sensación. Y sobre todo si queremos que el proyecto pueda tener cierta sostenibilidad en el tiempo, en el equipo, que la gente que está aquí esté bien, que no sea una carga, que podamos construir un equipo, una historia
entre todas las personas que estamos aquí de manera conjunta, pues hay que intentar dar esos pasos para que la gente pueda conciliar, para que podamos estar bien, para que todo vaya en la dirección en la que realmente creemos. Total. Que por lo menos en nuestro caso está muy clara. Y es eso, ¿no? Y hemos recibido como cierta crítica, vamos a decir, de compañeros y tal, como que parece que a veces si te centras en que tu vida personal sea tan importante o más que la personal, que creo que es la mentalidad más lógica, en mi opinión. Que la personal sea más importante que la profesional. Sí. O por lo menos que haya un balance. O por lo menos que haya un balance. Y también en épocas, porque sí, hay épocas de todo. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que Carmen y yo en eso lo teníamos, y lo tenemos muy claro. Parece que si tienes eso, es que o no te gusta tanto, no te gustará tanto lo que haces. Bueno, no tiene nada que ver. A mí me encanta lo que hago. Yo nunca he tenido un plan B. Yo no me planteo qué haría si no fuese, porque nunca me lo he planteado, porque me encanta lo que hago. Ahora, quiero poder hacer otras cosas. Quiero que mi vida... Y luego es muy sencillo que, por lo menos en nuestra mentalidad, que lo que queramos para nosotras sea lo que queramos para el resto del equipo. Claro, o sea, aquí la idea nunca ha sido, bueno, nosotros como jefes venimos menos, ellos que sigan viniendo, vamos a quemar aquí gente y cartuchos y ya vendrá más gente. No. Esto es un barco, aquí estáis todos. Esto es un barco y precisamente nosotros, dentro de lo que supone tener un restaurante, dentro de lo que supone las situaciones que hemos ido viviendo, la rotación ha sido muy poca, creemos que el equipo tiene cierto compromiso con el proyecto, pero también hay que demostrar que tú tienes cierto compromiso hacia el equipo y hacia las personas. Que ya no solo que hablamos del equipo como si no... No, es que son personas, el equipo. Entonces, con sus vidas, con sus problemáticas y con sus momentos. Que no pueden sacar de la ecuación tan fácilmente. No se puede sacar la vida personal de la gente de la ecuación de una forma tan sencilla y como si no fuese, porque no es real. Volviendo a la pandemia, yo creo que ha habido un cambio de mentalidad bestial. También las nuevas generaciones están subiendo con unos criterios muy diferentes a los de las generaciones que nos precedían, pero me parece súper saludable. Es que ames tu trabajo o tu vocación o tu profesión no significa que no ames otros aspectos de tu vida, que los tengas que cuidar igualmente. Y al final la pandemia nos encerró y nos puso un poco a pensar en eso, ¿no? ¿De qué he estado haciendo este tiempo? Sí. Estado quizá, o sea, ¿qué he alimentado de mi vida? ¿Y qué me pasaría si se acabara aquí, no? O sea, sí. Nos hizo replantearnos un montón de cosas. Y no quiero sacar el tema de Noma, pero evidentemente yo creo que la sensibilidad del sector cada vez... Creo que tanto el periodismo gastronómico como los consumidores, como los comensales, como todo el mundo, tiene que apostar por comer en lugares ricos y en lugares que sean respetuosos con sus equipos. Porque, no sé, yo no trabajaría con alguien que está esclavizando a alguien, entonces no hay que apoyar ese tipo de... Nada más que añadir, creo que es el camino a seguir. Total. ¿Y cómo conseguís este equilibrio? O sea, si tú le tuvieras que dar el consejo a alguien que está empezando para poderse plantear tener un equilibrio de equipo, poderle dar una vida... Esto es una cosa que además Carmen y yo siempre lo hemos hablado con todo el mundo que nos ha ido a preguntar. Nosotros creemos que somos los primeros que no somos un buen ejemplo ni un buen consejo para la gente. Nosotros sin tampoco... O sea, sabemos que ha habido mucho esfuerzo, que ha habido muchas ganas, que no todo ha sido suerte, desde luego que no, pero que creemos que cogimos esto en un momento muy determinado en la que había como ganas de ese cambio, en el que la gente estaba buscando otra cosa. Compartir. Claro. Entonces, sí. A mí me cuesta mucho esta cosa de sentar cátedra, de yo haría porque yo creo... No, yo creo que simplemente tienes que creer en lo que haces, apostar por ello... simplemente buscar para la gente que está a tu alrededor lo mismo que quieres tener para ti e intentar hacerlo de la forma más sana posible, apostar por ello, y si la vida quiere,
pues te saldrá. O por lo menos, desde luego que vas a tener, yo creo que es mucho más fácil defender algo en lo que crees y algo que tiene como ese sentido para ti, que si estás intentando defender algo que ni siquiera entiendes. No creo que haya sido suerte, yo creo que también es una mezcla de olfato, de saber hacer, evidentemente de muchísimo trabajo, pero os felicito a los dos. Porque muchísimas gracias. Yo ya he comido en la llorería hace un par de años, creo, en un Madrid Fusión vine, comí de maravilla. Si viviera en Madrid seríais el lugar donde venir a llorar de risa y a llorar de pena, pero vendré muy pronto de nuevo porque tengo ganas de repetir. Os felicito por el proyecto. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto hablar contigo. Y si te parece, vamos a pasar al cuestionario Soler, que antes de terminar queremos cerrar siempre con algunas preguntas de este cuestionario, que es un pequeño homenaje a Juli Soler, el alma de la sala del Bulli, alguien que entendió la hospitalidad como un acto libre, irreverente y muy humano. Y este cuestionario busca pues eso, dar a conocer el lado más íntimo, divertido y verdadero de la persona con la que hemos hablado, más allá del cargo, de las estrellas o de los títulos. Entonces, ahora te pregunto, ¿a quién sentarías hoy, a quién te gustaría sentar hoy en la barra de la llorería? ¿A quién te haría ilusión? ¿Qué te digo? Es que ¿a quién me gustaría? Me gustaría sentar a mi padre. Me gustaría que mi padre, que estuvo al principio, que nos ayudó tanto a conducir todo esto, que compartió tanto con nosotros, a que más me gustaría sentar ahora mismo es a mi padre. Pues ojalá, pero... ¿Y qué sonido cuando estáis por aquí todos aquí mezclando el trabajo de cocina y de sala, qué sonido os dice que el servicio está yendo bien, la cosa está bien? A mí la risa. A mí ver que la gente, y ya no necesariamente con nosotros, sino que la gente se lo está pasando bien. Porque al final, para comer bien, tú te haces un sándwich con las cosas que te gustan y tu sensación de que has comido bien la tienes. Aquí queremos que la gente venga también a pasárselo bien. Entonces, para mí el sonido es eso, el sonido de la gente pasándoselo bien, de riéndose, de tocándose, de compartiendo un momento y un espacio y disfrutando de eso. Bueno, es el secreto de lo que decíamos antes también de pospandemia, de que la gente estaba loca por abrazarse, por estar juntos, por reírse. ¿Tu ocupación favorita fuera del servicio? Pues es que yo fuera del servicio estoy cocinando, porque yo no he dejado la parte de la cocina y además es que es mi parte favorita, es que la parte creativa, claro, es la parte que más me gusta. Lo voy a plantear diferente, fuera del restaurante. Fuera del restaurante, nada, compartir con mi gente, pasar tiempo con mi pareja, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, compartir. Y comer. Hombre, pero es que eso, o sea, eso se da por sentada, ¿sabes ¿no? lo que pasa? Que yo creo que la gente que nos dedicamos a esto de forma como vocacional, es que cabe, o sea, para mí es como que sobra decir que una de las cosas que más me gustan en la vida es zampar. O sea, y que disfruto enormemente comiendo. Pero eso, o sea, pero es que incluso eso lo que te decía, ¿no? Lo de compartir, es que compartir es comer. O sea, es que es ese momento de... Y yo... Aunque sean unas pipas. Sí, es que yo además, mi gran problema es que tengo hambre 24 horas del día. Entonces yo siempre puedo compartir comiendo porque siempre tengo hambre. ¡Qué maravilla! Y oye, ¿ponéis música durante el servicio? ¿Qué tipo de música os gusta escuchar en el restaurante? Pues sí ponemos música, intentamos poner una música que no sea, vamos a decir, demasiado de letra o demasiado entendible para que la gente no se esté centrando tanto en la música, ¿no? Como cuando lees, que si no te desconcentras. Claro, o sea, yo creo que si ponemos aquí estopa, de repente va a haber, la gente se pone va a haber a cantar. medio restaurante pendiente de estar cantando la canción que si ponemos otro tipo de música. Pero sí que nos gusta mucho la música, aunque yo tengo que admitir que yo no sé qué me pasa, que durante el servicio dejo de oírla. Estoy tan pendiente del cliente, de escuchar al cliente y de estar viendo un poco lo que pasa, que te abstraes. Que yo me abstraigo totalmente. Yo he dejado literalmente de escucharla. ¿Y quién se encarga de la música, Carmen? Sobre todo Carmen.
Sobre todo Carmen. Luego sí que es verdad que si alguien quiere meter alguna canción en la lista y en tal de cualquier persona del equipo, podemos hacerlo. Hay democracia. Sí, hay como muchísima libertad en eso, pero la que más se encarga es Carmen, totalmente. Y bueno, antes de la última pregunta, ¿por quién brindarías hoy o por qué brindarías hoy? Pues yo brindaría porque las cosas duren, yo brindaría porque esto sea sostenible, brindaría porque el equipo esté bien, porque todas las personas que conformamos esto estemos bien y porque el sector gire un poco más en torno a los cuidados no solo de los clientes, sino de las personas que conformamos este mundo. Pues brindo contigo por ello. Y recomiéndanos una mesa para reservar a través de The Fork. Yo volvería a Éter 1.000 veces. A mí lo que hacen Sergio y Mario me parece una maravilla. Yo fui a celebrar un aniversario con mi pareja hace no mucho y yo sentí que lo que hacen ahí es algo que es realmente mágico. Pues nos lo apuntamos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nada, José. gracias a vosotras. Ha sido un gustazo y muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de En la Sala, un podcast de The Fork.